El cielo sobre Monterrey, una ciudad de montañas majestuosas y un espíritu resiliente, parecía que comenzaría a romperse en cualquier momento. Nubes de un gris plomizo, cargadas de una energía inminente, se arremolinaban sobre el horizonte, prometiendo una tormenta de proporciones épicas. A pesar de los esfuerzos de los meteorólogos por predecir su trayectoria, había algo inquietantemente anómalo en su formación, una furia contenida que parecía desafiar las leyes naturales. Un presagio mudo, quizás, de los eventos extraordinarios que estaban a punto de desarrollarse. Una historia que quedaría grabada en la memoria colectiva y en los anales de lo inexplicable. Mientras las nubes se cernían ominosas, en el interior de un vasto hangar del Aeropuerto Internacional de Monterrey, el ambiente era tangiblemente distinto. No de amenaza natural, sino de intrusión humana, de una directriz forzada y una tristeza palpable. Sobre una mesa metálica, desnuda y fría, se apilaban una colección heterogénea de objetos. Rosarios de cuentas desgastadas por innumerables rezos, pequeñas cruces de madera y metal, estampas de santos con los bordes ajados y, apiladas con una solemnidad casi dolorosa, Biblias de todos los tamaños y ediciones. Algunas eran voluminosas, con tapas de cuero repujado y páginas finas como alas de ángel. Otras, compactas, de bolsillo, con pastas de vinilo que revelaban un uso constante y devoto. Todos estos objetos, cargados de significado personal y espiritual, estaban siendo preparados para lo impensable. Una quema. Entre la constelación de figuras y rostros que se movían por el hangar, con una mezcla de resignación y desconcierto, emergía la silueta de Ricardo. Un piloto experimentado, con casi 2 décadas surcando los cielos, su presencia inspiraba una silenciosa confianza. Su uniforme impecable, con las insignias doradas reluciendo sobre los hombros, desmentía la sutil melancolía en sus ojos, el reflejo de un hombre que, más allá de los instrumentos y la fría lógica de la aviación, albergaba una fe profunda, aunque discreta. Ricardo no era de los que ostentaban su espiritualidad, pero esta era el ancla invisible que lo mantenía sereno incluso en las turbulencias más severas. Aquella mañana, Ricardo había llegado al aeropuerto antes del amanecer como de costumbre. Su rutina era un ritual cuidadosamente orquestado que comenzaba con un café humeante en casa, la revisión de los pronósticos meteorológicos y una despedida silenciosa a su esposa e hijos aún dormidos. Llevaba en el bolsillo de su chaqueta una pequeña Biblia de cuero, un regalo de su abuela, que nunca lo abandonaba en sus viajes. No por superstición, sino como un recordatorio constante de su fe y de los valores que guiaban su vida. Para él, ese pequeño libro no era una distracción, sino un compañero, una fuente de paz y fortaleza en la soledad de las cabinas a miles de metros de altura. Mientras realizaba la inspección previa a su vuelo, un Boeing 737 con destino a Cancún notó la inusual tensión en el ambiente. Las conversaciones eran susurros ahogados, las miradas esquivas. El rumor, que había estado circulando como un virus silencioso en los últimos días, ahora se confirmaba con una brutalidad ineludible. Un colega, el copiloto Roberto, se acercó a él con el rostro pálido y los labios apretados. ¿Te enteraste, Ricardo?, preguntó Roberto con voz apenas audible. La nueva directriz de la compañía. Es oficial. Ricardo asintió lentamente, su mirada fija en la mesa donde los objetos religiosos esperaban su cruel destino. Había escuchado los murmullos, el descontento creciente, pero había guardado la esperanza de que la empresa recapacitara, que el sentido común prevaleciera sobre la intransigencia.
pero la evidencia ante sus ojos era innegable. La nueva directriz de la compañía aérea, enviada un día antes por correo electrónico y pegada en los tablones de anuncios, era clara e inquebrantable en su redacción formal y fría. Por motivos de seguridad operacional y con el fin de eliminar cualquier posible fuente de distracción en el ámbito laboral, se prohíbe estrictamente la presencia de objetos de carácter religioso en cabinas, áreas de descanso, lockers y cualquier espacio de trabajo dentro de las instalaciones y aeronaves de la empresa. La nota continuaba explicando que cualquier objeto encontrado sería confiscado y en caso de no ser reclamado o retirado voluntariamente, sería desechado, siguiendo los protocolos establecidos. Una palabra aséptica que apenas disfrazaba la verdadera intención. El anuncio había caído como un rayo en una comunidad de pilotos y personal de tierra donde la fe, en sus diversas manifestaciones, era una parte integral de la vida de muchos. Para algunos era un rosario colgado discretamente en el panel de control, un pequeño Cristo en el locker, o, como en el caso de Ricardo, una Biblia personal que era un refugio en los momentos de soledad o incertidumbre. La directriz no solo representaba un ataque a su libertad de expresión religiosa, sino también una afrenta a sus creencias más íntimas, una violación de un espacio sagrado que para muchos trascendía el ámbito puramente laboral. El descontento entre los pilotos era palpable. En la sala de briefing, las discusiones eran acaloradas, aunque contenidas por el miedo a represalias. Un joven piloto recién egresado, visiblemente nervioso, había intentado argumentar que su pequeña medalla de San Judas Tadeo no representaba distracción alguna. Fue callado de inmediato por un supervisor que con tono severo le recordó la política de tolerancia cero de la empresa. La directriz era irrefutable, una orden que venía de las altas esferas y que no admitía objeciones. Ricardo observaba el desarrollo de los acontecimientos con una mezcla de tristeza y una creciente indignación. Su fe discreta no era menos profunda que la de sus colegas más expresivos. Entendía la necesidad de mantener la concentración y la seguridad en su profesión, pero no podía concebir cómo un objeto tan personal y pacífico como una Biblia o un rosario podía ser clasificado como una distracción o, peor aún, un riesgo. Se sentía impotente, un mero engranaje en una maquinaria corporativa que parecía haber perdido de vista la humanidad de sus empleados. La compañía había dispuesto un par de días para que los empleados retiraran voluntariamente sus objetos. Aquellos que no lo hicieran pasarían a formar parte de esa pila en la mesa del hangar. El ultimátum había expirado esa mañana, y el resultado era la desoladora colección que ahora presenciaba. Algunos habían preferido entregarlos antes que arriesgarse a una amonestación. Otros simplemente no se habían atrevido a reclamarlos, dejando que la empresa se encargara de lo que ellos ya no podían proteger. La presencia de esa pila de fe, condenada a un destino ignominioso, pesaba en el aire del hangar, más densa incluso que las nubes de tormenta que se cernían sobre el aeropuerto. Era el preludio de un acto que iría más allá de una simple prohibición, de una medida administrativa. Era un acto de profanación, una ofensa a lo sagrado que resonaría mucho más allá de los muros de ese hangar y cuyas consecuencias, aún insospechadas, transformarían para siempre la historia de aquel aeropuerto, de sus pilotos y la percepción misma de lo que es posible en este mundo. Los acontecimientos que estaban a punto de desatarse son el tipo de narración que nos obliga a cuestionar nuestras propias creencias y la fortaleza de nuestra fe.
Para no perderte el impactante desenlace de esta historia increíble, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo. No querrás perderte lo que sucede a continuación, cuando el cielo de Monterrey y la vida de Ricardo y sus compañeros están a punto de cambiar de una manera inimaginable. La directriz, que al inicio parecía solo una incomodidad administrativa, pronto mutó en una orden inflexible, una que se arraigaba en la visión particular de un hombre que no toleraba la disidencia. Un alto ejecutivo de la aerolínea, el señor Vargas, fue la personificación de esta intransigencia. Su figura imponente y su mirada gélida se convirtieron en el nuevo rostro de la autoridad en los pasillos del aeropuerto de Monterrey. Vargas, con un rigor casi militar, supervisó personalmente la recolección de los objetos considerados distracciones. No había lugar para negociaciones, ni para sentimentalismos. Cada rosario, cada estampa de la Virgen de Guadalupe, cada pequeña Biblia de bolsillo que los pilotos habían llevado consigo durante años como un amuleto de protección en los cielos, debía ser entregado. La presión crecía día a día. Los anaqueles de los casilleros fueron vaciados. Cada cabina de vuelo fue inspeccionada con celo. Las pocas cruces que adornaban algún panel, discretamente, fueron arrancadas sin ceremonia. El señor Vargas había decretado la creación de un punto de incineración en las cercanías del aeropuerto, un lugar que pronto se convertiría en un símbolo ominoso de la nueva era. Allí, los objetos religiosos serían quemados públicamente. La noticia se extendió como un reguero de pólvora entre el personal, sembrando una mezcla de incredulidad, rabia y, sobre todo, una profunda tristeza. Nadie podía creer que una compañía aérea que se preciaba de su respeto por la cultura mexicana estuviera llevando a cabo una purga de tal magnitud. El señor Vargas era un hombre de números y lógica. Para él, la fe era una debilidad, una reliquia de tiempos pasados que no tenía cabida en la precisión milimétrica de la aviación moderna. Su escepticismo era tan grande como su ambición. Veía en la religión una distracción, un riesgo innecesario en un entorno donde cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. No poseía empatía para comprender el valor emocional y espiritual que esos objetos tenían para muchos de sus empleados. Su visión era un monolito inquebrantable de pragmatismo. Los objetos quemados no eran más que basura eliminada eficientemente. Varios pilotos intentaron protestar, sus voces ahogadas por la maquinaria burocrática. Algunos, con la esperanza de preservar sus posesiones más preciadas, intentaron esconderlas. Pero la vigilancia del señor Vargas y su equipo era implacable. Se realizaron inspecciones sorpresa en hogares cercanos al aeropuerto, en autos estacionados en el personal. Aquellos que fueron descubiertos ocultando sus objetos fueron reprendidos con dureza, amenazados con suspensiones o incluso el despido. La presión para cumplir la directriz era inmensa, y el miedo empezó a carcomer la moral de los empleados. Ricardo, con su fe discreta pero firme, observaba la situación con una mezcla de consternación y desesperanza. Había intentado razonar con algunos de sus colegas e incluso con personal de menor rango dentro de la administración, señalando la injusticia de la situación, la falta de respeto hacia las creencias personales. Mencionó cómo para muchos esos objetos no eran meras supersticiones, sino anclajes a una esperanza, a una fuerza mayor que les brindaba consuelo en los momentos de turbulencia. Sus palabras, sin embargo, caían en oídos sordos o eran recibidas con miradas de temor y desinterés. La gente estaba asustada y el miedo,
como bien sabía Ricardo, era un arma potente. Recordó una conversación con un joven controlador aéreo, quien le confesó en voz baja que había visto a su propia madre llorar al tener que entregar el rosario que su abuela le había regalado en su lecho de muerte. «Es solo un pedazo de plástico y metal», le había dicho su supervisor, pero para ella era mucho más. Era la conexión con su pasado, con su fe, con el amor familiar. Ricardo sentía impotencia. Su naturaleza pacífica le impedía una confrontación directa con Vargas, a quien consideraba un autómata carente de alma. Pero su corazón le dolía al ver la humillación de sus compañeros. La fecha de la incineración se acercaba y un ambiente sombrío se cernía sobre el aeropuerto. Los pasillos, antes bulliciosos y llenos de camaradería, ahora resonaban con un silencio tenso. Las bromas y risas habían sido reemplazadas por miradas furtivas, suspiros resignados y un palpable resentimiento. Ricardo notó cómo incluso la forma en que los aviones eran revisados y preparados parecía haber perdido parte de su espíritu. La pasión por el vuelo, que una vez fue el motor de todos allí, parecía haber sido eclipsada por la sombra de la imposición. La fe invisible en el cielo, esa que los protegía en cada despegue y aterrizaje, estaba siendo reemplazada por un mandato terrenal, frío e incomprensible. La directriz no solo buscaba retirar objetos, parecía buscar arrancar el alma de la profesión, una que históricamente había estado ligada a la esperanza. El día anterior a la quema, Ricardo se encontró con el capitán Alejandro Salmerón, un veterano piloto con más de 30 años de servicio. Tenía los ojos enrojecidos. En la mano apretaba una fotografía borrosa de su esposa, a quien había perdido años atrás. «Me pidieron la Biblia que ella me regaló», susurró, la voz quebrada. «La que decía que Dios te guarde en cada vuelo. No pude, la escondí». La desesperación en los ojos de Alejandro era un reflejo del sentir colectivo. Ricardo le dio una palmada en el hombro, sin saber qué decir. Las palabras parecían inútiles ante tal crueldad. La gente no solo estaba perdiendo objetos, estaban perdiendo parte de sí mismos, de sus historias, de sus lazos más íntimos con lo sagrado. La imposición de Vargas era un golpe directo a la identidad y la espiritualidad de una comunidad que por la naturaleza de su trabajo siempre había mirado al cielo con una mezcla de respeto y reverencia. Ricardo, al final de su turno, se detuvo en el umbral de su propio casillero, en el cual antes guardaba un pequeño escapulario. Ahora estaba vacío. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sentía que el aeropuerto, su segundo hogar, había sido profanado de alguna manera. La tristeza que experimentaba no era solo por la pérdida de esos objetos, sino por la pérdida de la esperanza que representaban. La inocencia de la fe había sido reemplazada por la sombra de la autoridad. El cielo, que siempre había sido un lugar de asombro y promesas para él, comenzaba a sentirse vacío, despojado de esa presencia divina que él y muchos otros habían sentido. La noche se cernía sobre Monterrey, y con ella la expectativa de una jornada que nadie deseaba presenciar. La tarde avanzaba inexorablemente, y con ella la hora señalada para el acto más infame que la pista del Aeropuerto Internacional de Monterrey habría de presenciar. No era una escena de bienvenida a dignatarios, ni el punto de partida de un viaje de ensueño, sino el lugar de una profanación deliberada. Un montículo de objetos religiosos, fruto de la requisa forzada, se levantaba ominosamente en el perímetro del aeródromo. Biblias de todos los tamaños y ediciones,
rosarios de cuentas humildes y crucifijos de plata, pequeñas estatuillas de santos y vírgenes, estampas descoloridas con oraciones, incluso alguna vela sin encender y medallas devotas, yacían apilados como meros despojos, esperando su sentencia final. El aire, denso con la expectativa de lo que vendría, vibraba con una tensión palpable. El señor Vargas, con su postura erguida y una sonrisa que rozaba lo burlón, supervisaba personalmente los preparativos. Sus ojos fríos y calculadores repasaban el grupo de empleados y pilotos que habían sido congregados, obligados a ser testigos de la purga que él consideraba necesaria para la eficiencia de la empresa. Unos cuantos guardias de seguridad se mantenían en los flancos, asegurándose de que nadie intentara interferir o, peor aún, documentar el suceso. Se encendió una antorcha, su llama danzando perezosamente en el aire quieto antes de ser acercada al combustible rociado sobre la pira. Un crepitar seco y ruidoso rompió el silencio, seguido por una columna de humo espeso y negro que se elevó lentamente hacia el cielo azul, inmaculado hasta ese momento. El olor acre a papel quemado, a tela chamuscada, a madera consumida, comenzó a impregnar el ambiente, una fragancia de sacrilegio que se adhería a la ropa y al alma. Ricardo, con las manos apretadas a los costados, sentía cómo una opresión helada le atenazaba el pecho. Sus ojos, normalmente serenos, ardían con una mezcla de indignación y de una profunda tristeza. La Biblia que había acompañado cada uno de sus vuelos, ese faro de consuelo y fortaleza en incontables noches de turbulencia y soledad, ahora era ceniza y humo, una ofrenda forzada al altar de la indiferencia. A su alrededor, otros pilotos exhibían su dolor de formas diversas. Algunos, como el joven copiloto Martínez, no podían contener las lágrimas silenciosas que surcaban sus mejillas, el rostro contraído en una mueca de impotencia. Otros, los más veteranos, mantenían una fachada de estoicismo, pero sus puños apretados y el temblor apenas perceptible de sus mandíbulas delataban la furia contenida, una rabia muda que amenazaba con estallar. La fe de muchos se tambaleaba no solo por la pérdida de sus objetos sagrados, sino por la humillación pública, la sensación de estar siendo pisoteados, sus creencias reducidas a un montón de desperdicios en llamas. El señor Vargas, ajeno o indiferente al sufrimiento que provocaba, alzó una mano en un gesto grandilocuente, como si estuviera presidiendo un triunfo. Su voz, amplificada por el viento que comenzaba a levantarse, resonó con una falsa solemnidad. «Que esto sirva de lección», dijo, «que la eficiencia y la seguridad son nuestras únicas deidades en los cielos. No hay espacio para supersticiones ni fantasmas del pasado». Sus palabras eran como dagas que se clavaban en los corazones de los presentes. Cada sílaba un recordatorio de la arbitrariedad de su poder. Ricardo apretó los dientes, el sabor amargo de la injusticia llenándole la boca. No era solo su Biblia, era la fe de todos ellos lo que estaba siendo incinerado. Era un ataque directo a la dignidad, a la libertad más íntima del ser humano. En ese momento, mientras veía las páginas de su libro más preciado convertirse en volutas de humo que ascendían, una extraña sensación se apoderó de él. No era miedo, ni siquiera la desesperación que muchos sentían. Era una premonición, una certeza profunda y casi mística de que este acto, esta afrenta, no quedaría sin respuesta. Sentía que algo inminente, algo más allá de la comprensión humana, estaba por manifestarse. La oscuridad de aquel humo no era el final, sino el presagio de un nuevo comienzo, una semilla de cambio plantada en el suelo árido de la desolación.
Las llamas consumían con voracidad, devorando la fe materializada en papel y madera, pero incapaces de extinguir la chispa que ardía en el interior de Ricardo. La visión de las Biblias ardiendo grabó una imagen indeleble en su mente, un recuerdo que lo acompañaría siempre. Era una herida, sí, pero también un catalizador. En el crepitar del fuego, bajo el cielo indiferente de Monterrey, Ricardo sintió que se gestaba una verdad más grande que cualquier directriz corporativa, una que trascendía las normas y regulaciones humanas. Era la verdad de que la fe, verdadera y profunda, no podía ser quemada. Podían destruir sus objetos, pero no el espíritu que representaban. Y mientras el humo seguía ascendiendo, llevando consigo los vestigios de lo que fue, una esperanza insospechada comenzó a nacer en el corazón de Ricardo. Una esperanza que se entrelazaba con una extraña sensación de inminencia, casi como si el propio cielo estuviera a punto de intervenir, de tomar parte en este drama humano forzado por la arrogancia. El aire se volvía más pesado, el olor a ceniza más penetrante, y un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo, un presentimiento que helaba la sangre y a la vez lo llenaba de una expectación casi sobrenatural. La quema había terminado, pero el verdadero fuego, el de la fe, estaba a punto de encenderse de una manera inimaginable. Pero la inminencia que sintió Ricardo no tardó en manifestarse, no de la manera que nadie podría haber anticipado. Inmediatamente después de la profanación, casi como una respuesta directa a la última voluta de humo que se disolvía en el aire, el cielo sobre Monterrey, que hasta hace unos instantes había lucido un azul pálido e indiferente, comenzó a transformarse con una velocidad que desafiaba toda lógica y pronóstico meteorológico. Una oscuridad antinatural se extendió desde el horizonte, engullendo la luz del día a un ritmo alarmante. No era la progresión pausada de una tormenta de verano, sino una avalancha sombría que se precipitaba sobre el aeropuerto con una cólera palpable. Pequeñas nubes se agigantaron, se unieron y se tiñeron de un gris plomizo, casi negro, en cuestión de minutos. La atmósfera, antes cargada por el olor a ceniza y la tensión de la humillación, se volvió pesada y opresiva, como si el propio aire se negara a respirar. Los vientos, que hasta ese momento habían sido apenas una brisa, se alzaron con una furia repentina, silbando entre los hangares y haciendo crujir las estructuras metálicas del aeropuerto. Los árboles cercanos se doblaban con una violencia inusual, sus ramas azotando el aire con desesperación. La temperatura descendió abruptamente y un frío penetrante caló hasta los huesos de Ricardo y de todos los presentes. Un frío que no era solo climático, sino que parecía emanar de la inquietante alteración del firmamento. El equipo de tierra, que apenas comenzaba a dispersarse después de la espantosa ceremonia, detuvo sus movimientos, levantando la vista hacia el cielo con expresiones de un asombro cada vez más teñido de pánico. Los controladores aéreos, que desde la torre monitoreaban los cielos, comenzaron a reportar anomalías que no encontraban explicación en sus modelos predictivos. En las pantallas de radar, los pequeños puntos luminosos que representaban las aeronaves y las condiciones meteorológicas empezaron a parpadear y a mostrar patrones erráticos. De la nada, las celdas de tormenta más intensas se materializaron, apareciendo como fantasmas eléctricos sobre la pantalla, devorando áreas que minutos antes estaban despejadas. Los relámpagos, antes de que el trueno anunciara su presencia, rasgaron el cielo de forma caprichosa, dejando estelas de luz cegadora que iluminaban por un instante la creciente oscuridad.
pero no eran los relámpagos comunes que uno esperaría de una tormenta eléctrica. Estos parecían más intensos, más largos, y el sonido que los acompañaba no era el estruendo habitual, sino un rugido profundo y gutural, que parecía venir de las entrañas de la tierra, haciendo vibrar el suelo bajo los pies de todos. Ricardo entrecerró los ojos, intentando discernir la forma de las nubes, pero eran un manto homogéneo de oscuridad turbulenta. Una sensación de irrealidad lo envolvió por completo. Podría ser una coincidencia. Una tormenta que se formaba con una furia tan desproporcionada, precisamente en el mismo lugar y momento en que la fe había sido incinerada. Una duda helada, pero a la vez una certeza ardiente, comenzó a crecer en su interior. Los gritos de los operarios se hicieron más frecuentes. Vientos cruzados extremos, cizalladura del viento severa, descargas eléctricas muy altas. Cada reporte era un clavo más en el ataúd de la normalidad. Los aviones que estaban listos para despegar fueron detenidos en las pistas, sus motores ya rugiendo, sus pilotos recibiendo órdenes urgentes de abortar cualquier maniobra. Aquellos que se acercaban al aeropuerto fueron desviados con premura o forzados a entrar en patrones de espera caóticos, a la espera de que la vorágine disminuyera. El caos comenzaba a instalarse en el corazón del aeropuerto de Monterrey. El señor Vargas, que momentos antes se había pavoneado con prepotencia, ahora observaba el cielo con el ceño fruncido, una sombra de inquietud cruzando su rostro. Ni siquiera su pragmatismo más férreo podía explicar la magnitud y la velocidad de esta súbita tempestad. Su walkie-talkie crepitaba con las voces alarmadas de los responsables de operaciones, exigiendo respuestas que él no tenía. Los vientos se intensificaron a niveles peligrosos, arrastrando pequeños objetos por las pistas y haciendo ondear las banderas de las mangas de viento de forma descontrolada, indicando ráfagas extremas. Los truenos ya no eran aislados, sino un rugido constante y atronador que envolvía todo el recinto aeroportuario. La lluvia, cuando finalmente llegó, no fue un chaparrón, sino una pared de agua que caía con la fuerza de un diluvio, golpeando el asfalto y los techos con una violencia ensordecedora. La visibilidad se redujo drásticamente, apenas si se podía ver a unos pocos metros de distancia. Los vehículos de tierra tuvieron que encender sus luces de emergencia, creando un espectáculo fantasmal de destellos intermitentes en la penumbra. Ricardo, junto a otros pilotos y miembros del personal que habían sido testigos de la quema, buscó refugio en un hangar cercano, pero incluso allí el estruendo de la tormenta era sobrecogedor. El techo de metal vibraba y el viento aullaba a través de las rendijas, creando una sinfonía de terror. Las luces del hangar parpadearon, amenazando con ceder en cualquier momento. Los ojos de Ricardo vagaban entre los rostros de sus compañeros. En ellos veía una mezcla de miedo, sí, pero también de algo más. Una especie de reconocimiento tácito, una pregunta no formulada en sus miradas. ¿Esto era una mera coincidencia meteorológica o era algo más? ¿Era una señal? ¿Una venganza celestial, quizás, por la afrenta a lo sagrado? El señor Vargas, por su parte, intentaba mantener la compostura, dando órdenes por su radio con voz tensa, pero sus ojos traicionaban su incertidumbre. Miraba el cielo, luego los restos humeantes de la pira, donde las Biblias habían ardido, como si buscara una conexión, una explicación. El escepticismo que tanto lo caracterizaba se agrietaba bajo la presión de lo inexplicable. Los sistemas de aterrizaje instrumental comenzaban a fallar intermitentemente.
Las comunicaciones por radio se distorsionaban con estática, y los instrumentos de navegación mostraban lecturas inconsistentes. Era como si el cielo mismo se hubiera revelado, desordenando todo lo que el hombre había construido para controlar su entorno. El aeropuerto, un bastión de la tecnología y la precisión, se sumía en el caos ante una fuerza que no podía ser cuantificada ni dominada. Ricardo no podía apartar los ojos del lugar exacto donde el fuego había consumido la palabra sagrada. Una extraña quietud, a pesar del pandemonio circundante, se apoderó de él. Una calma que contrastaba con la furia desatada de la naturaleza. Los presagios eran claros, ineludibles. Aquella tormenta no era una tormenta cualquiera. Era el prólogo de algo mucho más grande. El aire vibraba con una electricidad que no solo era atmosférica, sino también espiritual, y una certeza escalofriante se instaló en el alma de Ricardo. Lo que estaba por venir cambiaría sus vidas para siempre. El aeropuerto de Monterrey, que minutos antes era un hervidero de actividad controlada, se transformó en un pandemonio de proporciones épicas. La tormenta, desatada con la furia de un dios iracundo, golpeaba la estructura de cristal y acero con una violencia inaudita. Las ráfagas de viento aullaban, silbando entre los hangares y haciendo temblar las aeronaves ancladas en la pista. Las luces parpadeaban, sumiendo intermitentemente las terminales en una oscuridad inquietante, rota solo por los destellos cegadores de los relámpagos que surcaban un cielo ahora completamente negro. La lluvia caía con la fuerza de un diluvio, golpeando las ventanas con tal ímpetu que parecía que el vidrio se haría añicos en cualquier momento. Los vuelos, que antes eran solo un puñado de demoras, ahora se cancelaban en cascada. Las pantallas gigantes de información pasaron de mostrar retrasado a cancelado a una velocidad vertiginosa, provocando un estallido de frustración y desesperación entre los miles de pasajeros varados. Gritos, lamentos y quejas llenaban el aire. Un coro disonante que se mezclaba con el estruendo de la tormenta. Los anuncios por megafonía, que intentaban transmitir calma y dirección, apenas eran audibles sobre el rugido del viento y el clamor de la multitud. El aeropuerto, diseñado para la eficiencia y el orden, se había rendido al caos absoluto. En la torre de control, la situación era aún más desesperante. Los controladores aéreos, normalmente la personificación de la calma bajo presión, corrían de un lado a otro. Los radares mostraban un mosaico de interferencias y señales erráticas. Las comunicaciones con las pocas aeronaves aún en el aire eran intermitentes y distorsionadas. El terror se pintaba en sus rostros mientras intentaban guiar a los aviones a tierra o desviarlos a aeropuertos alternos que en muchos casos también estaban siendo azotados por la misma tormenta implacable. Las decisiones se tomaban a la velocidad del rayo, con la vida de cientos de personas colgando de cada instrucción, cada palabra apenas inteligible. El señor Vargas, que momentos antes había exhibido una arrogancia inquebrantable, ahora deambulaba por los pasillos de la terminal, su rostro descompuesto por el pánico. Sus trajes impecables parecían encogerse bajo la presión. Su cabello cuidadosamente peinado estaba desordenado, y sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora reflejaban un miedo visceral. Sus decisiones pragmáticas, su lógica inquebrantable, se desvanecían ante la fuerza bruta de la naturaleza. Los guardias de seguridad, que minutos antes seguían cada una de sus órdenes sin cuestionar, ahora apenas le prestaban atención, ocupados en contener a la multitud o en buscar refugio.
La jerarquía de poder del aeropuerto se había derrumbado bajo el embate de la tormenta, reduciendo a todos a un mismo nivel de vulnerabilidad. Intentó comunicarse con sus superiores, con la junta directiva, pero las líneas telefónicas estaban sobrecargadas o simplemente caídas. El director de operaciones del aeropuerto, un hombre robusto y experimentado, lo miró con una mezcla de reproche y desesperación. «Esto es inaudito, señor Vargas», gritó por encima del estruendo. «Nunca hemos visto algo así. Es como si el cielo mismo estuviera protestando». Vargas solo pudo tartamudear, incapaz de articular una sola palabra coherente. La situación lo había superado por completo. Su mundo de números y beneficios se desintegraba ante la furia incontrolable de un fenómeno inexplicable. La impotencia lo carcomía, un sentimiento desconocido para él. Mientras el caos alcanzaba su punto culminante y la desesperación se cernía como un manto pesado sobre todos los presentes, algo indescriptible comenzó a suceder. En medio del torbellino de vientos huracanados y la oscuridad casi total, un brillo inusual empezó a manifestarse. No era el destello azulado y efímero de un rayo común, ni el resplandor difuso de las luces del aeropuerto que intentaban abrirse paso a través de la densa cortina de lluvia. Era una luz diferente, una luz intensa y dorada que se abría paso entre las nubes más negras y densas que jamás se hubieran visto sobre Monterrey. La fuente de esa luz era inconfundible. Provenía directamente de las alturas, descendiendo lentamente, con una majestuosidad que contrastaba brutalmente con el pandemonio que reinaba en tierra. La luz no era estática, pulsaba con una energía propia, como un corazón cósmico latiendo en el mismo centro de la tormenta. Su epicentro era precisamente el área donde, hacía apenas unas horas, se había levantado la pira, y donde las Biblias de Ricardo y de tantos otros habían sido consumidas por el fuego. Era como un faro celestial, una columna de oro líquido que perforaba la furia del cielo y se precipitaba hacia la tierra. Los pocos que lograron percatarse de su aparición, aún abrumados por el miedo y la confusión, quedaron paralizados. Testigos dispersos, entre ellos Ricardo, que se había refugiado en un hangar cercano, el mismo señor Vargas que divisaba el espectáculo desde la ventana de su oficina, y algunos empleados del aeropuerto que se atrevían a mirar hacia afuera, vieron la luz. Su intensidad era tal que eclipsaba momentáneamente los relámpagos, iluminando la escena con un brillo sobrenatural. No era artificial, no era terrenal, tenía una calidad etérea, casi divina, que era imposible de ignorar. La inmensa columna de luz dorada se hacía cada vez más brillante, más concentrada, a medida que se acercaba al suelo. El rugido del viento parecía disminuir en la zona donde la luz se manifestaba, y los truenos se volvían más distantes, como si la propia tormenta se viera obligada a retroceder ante su presencia. Era un rayo de esperanza que rasgaba el velo de la desesperación, una promesa luminosa en el corazón de la oscuridad más profunda. Los ojos de Ricardo, fijos en esa aparición, no podían creer lo que veían. Era una señal, una respuesta. La inminencia que había sentido en la pira ahora se manifestaba como una luz gloriosa que desafiaba toda lógica y toda explicación terrenal. El aire se cargó de una electricidad diferente, no de la tormenta, sino de algo mucho más grande, algo milagroso. El cielo, que antes había sido un lienzo de desesperación y un testigo pálido de la profanación, ahora se abría. La tormenta, con su furia desmedida, había alcanzado un crescendo, pero en el epicentro de aquel torbellino de caos climático, una transformación asombrosa comenzó a desplegarse.
La luz intensa y dorada que había descendido momentos antes, pulsante y diferente a cualquier rayo natural, no era un fenómeno meteorológico. Era una manifestación. Se condensaba, se solidificaba, y de su núcleo incandescente, en medio de los todavía rugientes elementos, emergió una figura. No era una visión etérea, una ilusión forjada por la mente exhausta, sino una presencia real, palpable, que desafiaba toda lógica y comprensión científica. Ante los ojos de Ricardo y de todos los que se atrevieron a mirar a través de la cortina de lluvia y viento, apareció la figura de Jesús. Con una serenidad que trascendía el tumulto, se materializó sobre el mismo suelo que minutos antes había sido el lugar de la quema. Su túnica, de un blanco inmaculado, parecía absorber y emitir la luz dorada, disipando la oscuridad que la tormenta había traído. Su cabello oscuro caía suavemente sobre sus hombros, y sus ojos, de una profundidad insondable, irradiaban una paz que calaba hasta el tuétano de los observadores. No había juicio en su mirada, sino una compasión infinita, una comprensión que abarcaba la mezquindad humana y el dolor que ésta había provocado. Su presencia era tan poderosa que el caos mismo pareció rendírsele. En el instante exacto de su aparición, la tormenta empezó a amainar. Los vientos huracanados se calmaron, transformándose en una brisa suave que acariciaba los rostros incrédulos. Los truenos, que antes habían hecho temblar la tierra, se silenciaron, sustituidos por un eco distante y moribundo, como un lamento que se desvanecía en la eternidad. Las gruesas cortinas de lluvia se abrieron, revelando un cielo que, aunque todavía nebuloso, insinuaba un resplandor detrás de las nubes, una promesa de claridad inminente. Ricardo sintió que las rodillas le flaqueaban. No era un miedo paralizante, sino una reverencia tan profunda que le doblaba el cuerpo y el espíritu. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de una alegría que no sabía que podía existir, una confirmación de todo aquello en lo que había creído. Los otros pilotos, los operarios de tierra, los controladores aéreos que se asomaban por las ventanas de la torre, e incluso el señor Vargas, que se había tirado al suelo de rodillas, con el rostro pálido y la mandíbula desencajada, todos fueron testigos de este evento sobrenatural. Algunos estaban paralizados por el asombro. Otros, con las manos temblorosas, se santiguaban una y otra vez. Jesús levantó sus manos. No fue un gesto de condena, sino de consuelo y perdón. Sus palmas abiertas mostraban las marcas, las cicatrices eternas que confirmaban su identidad. De ellas no brotaba reproche, sino una luz suave que se extendía como una onda, envolviendo a todos los presentes en una sensación de calidez inefable. No pronunció palabras audibles. No hubo un sermón estruendoso ni una reprimenda divina. Su mensaje era silencioso, transmitido directamente al alma, más allá de la barrera del lenguaje. Era un mensaje de amor, puro e incondicional, que recordaba la esencia de la fe que habían intentado erradicar con fuego. Era una declaración de esperanza, de que incluso en los momentos más oscuros, cuando la adversidad y la burla parecían triunfar, la luz siempre encontraría un camino para manifestarse. Su presencia era un recordatorio viviente de que lo sagrado no podía ser contenido, quemado o silenciado. La fe, verdadera y profunda, residía en el corazón, y ninguna acción externa podía destruirla. El aire se llenó de una fragancia dulce y desconocida, como mirra y rosas, que purificaba el ambiente, borrando el olor a humo y ceniza que había impregnado el lugar. Los testigos,
Con las mentes incapaces de procesar lo que veían, se sentían invadidos por una paz que les recorría el cuerpo, aliviando el peso de la humillación y el dolor. El señor Vargas, que había llegado al aeropuerto como un hombre de ciencia y pragmatismo, ahora sollozaba incontrolablemente, su visión del mundo hecha añicos ante la innegable realidad que se presentaba ante sus ojos. El escepticismo, su armadura más fuerte, se había disuelto como el rocío bajo el sol. Ricardo, con el corazón desbordante, sintió una renovación total. Su fe discreta, forjada en la intimidad de su espíritu, ahora era confirmada de la manera más espectacular y pública imaginable. Comprendió que la afrenta no había sido en vano. Había sido el catalizador para una intervención divina, una demostración de que la fe, cuando es verdadera, es incombustible. La figura de Jesús permaneció por lo que parecieron siglos, aunque en realidad fueron solo unos instantes eternos, permitiendo que la magnitud de su presencia se asentara en las almas de los presentes. Luego, tan serenamente como había aparecido, comenzó a desvanecerse. La luz dorada se intensificó por un momento, como un último aliento de gracia, y luego la figura se disolvió en ella, regresando a la inmaterialidad de la luz divina. Pero no se fue sin dejar una huella imborrable, una marca indeleble en el paisaje y en los corazones de todos los que tuvieron el privilegio de presenciar el milagro sobre el aeropuerto de Monterrey. La tormenta se retiraba finalmente, revelando un cielo que comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y violetas, anunciando un atardecer que no era simplemente el fin de un día, sino el comienzo de una nueva era para los testigos de este evento extraordinario. El señor Vargas, derrumbado sobre el asfalto mojado por las últimas gotas de lluvia, sentía que su mundo entero se había fragmentado en 1000 pedazos. Aquel hombre de ciencia y pragmatismo, que unos minutos antes había dictaminado la quema de objetos sagrados con una frialdad casi mecánica, ahora sollozaba incontrolablemente, sus hombros sacudidos por un dolor que trascendía lo físico. Su escepticismo, la barrera que había construido cuidadosamente a lo largo de décadas para protegerse de lo inexplicable, se había roto en 1000 pedazos frente a la innegable e incomprensible realidad. La imagen de aquel hombre, la luz, la paz que emanó de él y la forma en que la feroz tormenta había cedido, todo conspiró para desmantelar cada argumento lógico, cada previsión meteorológica, cada convicción materialista que había cimentado su existencia. Ahora solo quedaba un vacío, un asombro reverente y un arrepentimiento profundo que le quemaba el alma, dejándolo expuesto y vulnerable. A su alrededor, otros pilotos y personal de tierra reaccionaban de maneras diversas, pero con una intensidad igual de abrumadora. Algunos caían de rodillas, con lágrimas de emoción surcando sus mejillas, no de tristeza, sino de una alegría y un alivio inmensos. Otros se abrazaban, buscando consuelo y confirmación en la presencia del otro, como si necesitaran asegurarse de que no estaban solos en su percepción de lo milagroso. Había quienes simplemente miraban al cielo ahora despejado, con los ojos llenos de asombro, incapaces de pronunciar una sola palabra, sus mentes intentando conciliar lo que acababan de presenciar con todo lo que creían saber. La presencia de Jesús no solo había disipado la tormenta externa, sino que había provocado una tormenta interna de proporciones épicas, un tsunami de emociones y revelaciones que estaba transformando los corazones de aquellos testigos de una manera irreversible. Ricardo, aunque conmovido hasta lo más profundo de su ser, sentía una paz inusual. Su fe, que siempre había sido una llama discreta y personal,
ahora ardía con una intensidad renovada, confirmada por la manifestación divina. Observaba al señor Vargas, al que antes veía como un adversario, ahora un hombre quebrado, y en lugar de juicio sintió compasión. Comprendió que la ceguera del pragmatismo podía ser tan devastadora como la falta de fe, y que la iluminación, cuando llegaba de esta forma, podía ser tanto una bendición como una carga. El milagro no había sido solo para los fieles, sino también para los escépticos, una oportunidad de redención y de ver más allá de lo tangible. La figura de Jesús se disipó lentamente en la luz, como si el sol mismo la absorbiera en su seno. No hubo un estallido final, ni un último adiós dramático, solo un desvanecimiento gradual, suave y etéreo. Pero a medida que la luz se retiraba, dejó tras de sí no un vacío, sino una sensación de paz profunda, una tranquilidad que se asentó sobre el aeropuerto como un manto invisible. Era una paz que impregnaba el aire, que calmaba los nervios tensos y que sustituía el miedo y la incertidumbre por una renovada esperanza. El eco de su presencia resonaba en el silencio, un eco que continuaría vibrando en los corazones de los testigos por el resto de sus vidas. El cielo sobre Monterrey, que pocos minutos antes había rugido con la furia de los elementos, ahora se despejaba mágicamente. Las nubes negras y amenazantes se retiraron con una celeridad asombrosa, revelando un horizonte impecable. La luz del atardecer que se proyectaba sobre la ciudad no era la habitual, opacada por la contaminación o la neblina. Era una luz inmaculada, con tonos de oro, escarlata y púrpura que se fundían en un espectáculo celestial que parecía sacado de un lienzo divino. Era una escena de belleza sobrecogedora, que no solo marcaba el fin de la tormenta, sino el comienzo de una nueva perspectiva, un nuevo amanecer para el espíritu de Monterrey. A lo lejos se oían los cánticos de aves que habían regresado para celebrar la paz restaurada, y el viento, antes tempestuoso, ahora susurraba una melodía suave, como una nana de consuelo. Los trabajadores de la torre de control, que habían estado en un estado de pánico y confusión durante la tormenta, ahora observaban las pantallas de radar que mostraban un cielo completamente despejado, limpio de cualquier anomalía. Los pronósticos meteorológicos que habían sido completamente erróneos ahora parecían intentar autocorregirse con datos que de repente coincidían con la nueva calma. El director del aeropuerto, un hombre canoso y severo, que había estado a punto de sufrir un ataque de nervios, se sentó en su silla con los ojos fijos en el horizonte, en el resplandor de la puesta de sol. Sabía, al igual que todos los demás, que lo que había ocurrido esa tarde trascendía cualquier explicación racional. El olor a quemado, que había invadido el lugar de la pira, se había disipado por completo, reemplazado por la fragancia dulce y mística que había acompañado la aparición de Jesús. Era como si la propia tierra se hubiera purificado, limpiando el rastro de la ofensa. Los restos de la pira, aunque aún visibles, ya no emanaban el hedor a ceniza y papel quemado, sino que se mantenían silenciosos, como un monumento a lo que había sido y a lo que se había transformado. Los objetos religiosos, que no habían sido consumidos por completo, como algunas páginas de Biblias o rosarios parcialmente fundidos, ahora parecían irradiar una luz tenue propia, como si hubieran sido bendecidos con una nueva esencia. La experiencia había dejado una marca indeleble en todos. La arrogancia y el desprecio se habían transformado en humildad y reverencia. La indiferencia había dado paso a la compasión y el entendimiento. La fe, antes dormida o en hibernación,
había despertado con una fuerza arrolladora. Los pilotos, que habían sido testigos de esta intervención divina, se miraban unos a otros con una nueva hermandad, una conexión profunda forjada en el crisol de lo milagroso. Ya no eran solo colegas, sino hermanos en la fe, unidos por una experiencia que ninguno podría olvidar jamás, una historia que contarían y recontarían con fervor, una y otra vez, a cualquiera que quisiera oírla. La noche caía sobre Monterrey, pero no era una noche oscura, sino una que prometía la luz de un nuevo amanecer para sus corazones y sus almas. La reverberación de la luz divina, aunque se desvanecía, dejó una marca indeleble en el alma de Monterrey, y más concretamente en la rutina operativa del aeropuerto. El incidente no solo fue un evento milagroso, fue un punto de inflexión. Días después, la directriz draconiana sobre la prohibición de objetos religiosos fue revocada con una celeridad asombrosa, casi vergonzosa, por parte de la dirección de la aerolínea. Lo que antes había sido una política férrea, ahora se deshacía como arena entre los dedos, sin la menor resistencia por parte de aquellos que la habían impuesto con tanta vehemencia. El señor Vargas, el mismo hombre que con su pragmatismo había orquestado la incineración, fue el primero en dimitir, no sin antes emitir un comunicado lacónico en el que aludía a una profunda reevaluación de sus prioridades y creencias. Se sabía que había renunciado a su lujoso apartamento y a su vida de comodidades, dedicándose a partir de entonces a obras de caridad anónimas, lejos del escrutinio público. Su transformación fue una de las más radicales, un testimonio viviente del poder de la intervención divina. El escepticismo que lo había definido se había trocado en una fe silenciosa, pero inquebrantable, que ahora guiaba a cada uno de sus pasos. Para los pilotos y el personal de tierra que presenciaron el milagro, el impacto fue aún más profundo. Aquellos que habían sentido su fe tambalearse por la humillación, la encontraron ahora cimentada en una roca inamovible. Los que ya creían, vieron su devoción multiplicada, alcanzando una dimensión que jamás habrían imaginado. El miedo a la burla o la represión se disipó, reemplazado por una convicción serena y una unión sin precedentes. La hermandad entre ellos, antes forzada por la profesión, se convirtió en un lazo espiritual que trascendía las jerarquías y las diferencias personales. Se formaron pequeños grupos de oración espontáneos. El respeto por las creencias ajenas se elevó a un nivel que nunca antes se había experimentado en ese ambiente de trabajo estricto y secular. Ricardo, el piloto de fe discreta, que había observado con dolor la quema de las Biblias, emergió de la experiencia como un faro de esperanza. No se volvió un predicador o un místico exaltado. Su fe seguía siendo la misma, profunda y personal, pero ahora estaba imbuida de una quietud y una fortaleza inexpugnables. Sus compañeros acudían a él, no solo por consejos sobre vuelos o rutas, sino en busca de esa paz que emanaba de su presencia. Se había convertido, sin buscarlo, en el guardián de una verdad innegable, un recordatorio viviente de que incluso en la más oscura de las noches, la luz divina puede irrumpir de las formas más inesperadas. Su mirada, antes marcada por las preocupaciones del día a día, ahora reflejaba una serenidad que pocos podían igualar. La historia de El Milagro de Monterrey se extendió rápidamente, trascendiendo los muros del aeropuerto y las fronteras de la ciudad. Al principio fue susurrada, una leyenda urbana contada en voz baja,
Pero pronto, los testimonios de los pilotos y el personal, la repentina revocación de la directriz y la inexplicable dimisión de Vargas le dieron una solidez irrefutable. Se convirtió en un testimonio vibrante del poder de la fe y la respuesta divina ante la profanación. Una advertencia para aquellos que se atrevían a subestimar el espíritu humano y la fuerza de lo sagrado. La gente de Monterrey y de todo México encontró en esta historia un eco de sus propias creencias, un bálsamo para el alma en un mundo que a menudo parecía empeñado en despojarlas de su espiritualidad. Este evento no solo transformó vidas individuales, sino que imbuyó al mismo aeropuerto de Monterrey con una nueva atmósfera. Aunque las operaciones seguían siendo las mismas, un respeto tácito por lo trascendente se había instalado en el aire. Las prisas y el estrés del trabajo diario a menudo se veían interrumpidos por momentos de reflexión o por miradas de asombro hacia el cielo, como si se esperara ver la luz dorada una vez más. El recuerdo del fuego, el humo y luego la aparición se convirtió en un mito fundacional, el alma oculta de un lugar aparentemente mundano. Y así la historia de los pilotos que arrojaron Biblias al fuego en el aeropuerto de Monterrey y el milagro que iluminó el cielo en respuesta se convirtió en mucho más que un simple relato. Fue una lección incrustada en el tejido de la realidad. Un recordatorio de que lo sagrado impregna cada aspecto de la existencia, esperando ser reconocido. Nos enseña que la fe, verdadera y sincera, no puede ser quemada ni silenciada. Nos recuerda que incluso cuando la oscuridad parece más densa, cuando la esperanza parece haberse desvanecido y la intolerancia busca erradicar lo más puro del espíritu, un milagro puede iluminar el cielo, transformando la desesperación en reverencia y el escepticismo en asombro. La capacidad del ser humano para encontrar la luz, incluso cuando parece que todo está perdido, se manifestó brillantemente en ese atardecer sobre Monterrey. Nos invita a reflexionar sobre la presencia constante de lo divino en nuestras vidas, a menudo oculta en lo ordinario, pero a veces manifestada con una magnificencia que quiebra toda lógica. Que esta historia nos inspire a todos a mantener viva la llama de la fe en nuestros corazones, a defender lo que es sagrado y a estar siempre atentos a los milagros que nos rodean, pues a menudo es en los momentos más oscuros donde la luz brilla con mayor intensidad. Si esta historia ha resonado contigo, si te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, te invito a suscribirte al canal para no perderte más relatos inspiradores como este. Comparte tus propias experiencias de fe o milagros en los comentarios. Me encantaría leerlas y, quizás, compartirlas en futuros videos. Y no te vayas todavía, porque el siguiente video te espera con otra historia que desafiará tu percepción de la realidad. Mantén la fe y verás maravillas.